Es justamente el diputado Fabián Pablo River. Diputado, ¿cómo va? Pero muy bien. Bueno, muy bien. ¿qué opinión tiene respecto de lo que pasó en estos días? Obviamente que positiva, ¿no? Si bien el dictamen de Casal no opina sobre la cuestión de fondo, propiamente dicha, sino que lo que plantea que no hay congruencia entre los distintos fundamentos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, entiende y le da lugar por esa situación a la queja que presentó en realidad el Ministerio Público de la acusación. Rápidamente, para situar, para que la gente entienda, el senador Armando Trasferri está involucrado en una de las causas que ya tiene condenado, o estuvo imputado, procesado y condenado, entre ellos el empresario, entre comillas, Peiti. Bueno, dos fiscales quedaron en el camino, ni más ni menos que el fiscal general, regional de Rosario y un fiscal, los fiscales Serjal y Ponce, por estar vinculado también a esta red, protegiendo a Peiti, pasándole datos. Dándole piso. Claro, sobre todo eso, ¿no? Y bueno, en esa causa aparece mencionado en distintas escuchas, en entrecruzamiento de antenas telefónicas, y que son parte de las pruebas que pudieron producir dos valientes fiscales, como el fiscal Matías Ederich y Luis Chapa Prieta, siempre me cuesta el apellido, lo involucran como uno de los organizadores de esa red de juego clandestino. Entonces, lo que corresponde es pedir el desafuero al Senado de la provincia de Santa Fe. Esto hicieron los fiscales y lamentablemente el Senado de la provincia de Santa Fe, en una actitud absolutamente corporativa, vota en contra del desafuero. Únicamente hubo 2 abstenciones y 4 votos negativos. Después hubo 11 votos positivos rechazando ese pedido de desafuero. Desde ese momento, Trasferri lo que ha hecho fue evadir la acción de la justicia, evitar presentarse a la justicia, porque sabe que si se presenta a la justicia va a estar imputado de ser parte de esa organización de juego clandestino. Hizo lo imposible para tratar de sacarse del medio a Matías Ederich y a Luis Chapa Prieta. Se tiene que cambiar el apellido, yo estudiármelo mucho. Intentó, en primer lugar, cuando Matías Ederich concursó para ser fiscal titular, porque era adjunto, lo votó en contra, intentó por todos los medios que haya más diputados y senadores que votemos en contra de ese concurso, no tuvo éxito, lo sacó del medio ahora junto con Rafael Gutiérrez. Y ahora, ¿por qué explico lo de Rafael Gutiérrez? Porque Rafael Gutiérrez es parte de una mesa judicial en la provincia de Santa Fe que hace tiempo venimos planteando de que hay que desarticular. Por eso también presenté en su momento un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema, para garantizar la paridad de género y para que haya rotación. No podemos tener miembros de la Corte Suprema, primero que violenten la Constitución provincial, superando los 65 años de edad que dice la Constitución. El último miembro de la Corte Suprema que se fue con 65 años fue el padre del actual procurador de la Corte Suprema, el doctor Barraguirre. Después los demás superaron los 65 años y esto violenta la propia Constitución de la provincia de Santa Fe. Pero volviendo, digo, con la protección de Rafael Gutiérrez, en su momento lo que sucede es que los fiscales se presentan a la justicia, obviamente con un planteo formal, pidiendo de que se lo pueda imputar al senador Trasferri, es decir, tiene inmunidad de arresto, pero que se lo pueda imputar, es decir, claro, que sigue la investigación y que se lo pueda imputar por delitos concretos. En primera instancia se falla a favor y la justicia dice se puede imputar al senador, lo que no se puede hacer es detener, según una interpretación que hace el juez de la propia Constitución. Y a partir de ahí lo que hace Trasferri, obviamente con su abogado, es apelar, y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de mi punto de vista reprochable, lo que hace con una mayoría automática que tiene, que la conduce a Rafael Gutiérrez,
lo que hace es darle la razón a Trasferri y desde ahí se consolida la impunidad, por lo tanto Trasferri no puede ser imputado y no se puede seguir con la investigación de lo que es su responsabilidad. Lo que hace el Ministerio Público de la acusación, es decir, lo hace institucionalmente, no lo hacen dos fiscales, tanto Matías como Luis, no lo hacen ellos, sino que lo hace institucionalmente en la cabeza de Jorge Baclini, que es el fiscal general del Ministerio Público de la acusación. Hacen un pedido de queja, hacen una presentación de pedido de queja, y ahí es donde aparece Casal, que es el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y da lugar a ese. ¿Cómo sigue ahora? La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene tres opciones. Puede rechazar el pedido de queja, ahí le estaría dando la razón a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, puede aceptar, al igual que Casal, y lo que puede hacer es enviar nuevamente el expediente para que la Corte Suprema de Justicia vuelva a fundamentar el voto, o bien puede fallar la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es lo que yo por lo menos aspiro a eso. En lo personal yo no soy abogado, siempre lo digo, pero creo que este va a ser un caso como... va a ser un caso insignia, como el de Fraticelli. Cuando sucedió que revisa la Corte Suprema de Justicia Nacional, ahí donde la Corte Suprema dice ustedes tienen un proceso lento, inquisidor, que el proceso penal, ¿no? Ahí es donde nace el proceso, el modelo acusatorio, sí, y nace el Ministerio Público de la acusación. Con esto va a pasar igual. Lo que va a hacer la Corte va a decir, ustedes no renovaron la Constitución después de la reforma del 94, no pueden tener fuero porque es un privilegio, porque en realidad, por eso nosotros presentamos un proyecto de ley para limitar el alcance de los fueros. En nuestro proyecto es claro que lo que pedimos es que los fueros no sean un privilegio, que los legisladores podamos ser llevados a la justicia como cualquier otro vecino de o vecina de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que no podamos ser detenidos salvo que un juez lo pida el desafuero y la justicia, y la Cámara respectiva o el Senado o la Cámara de Diputados vote a favor de ese desafuero. O si hay una sentencia firme. Claro. Si hay una sentencia firme, también hay que pedir el desafuero para poder cumplir la condena. Pero que no haya impedimento para investigar. Que los fueros no sean un impedimento. Exacto, porque en realidad los fueros, a ver, para lo que fueron pensados es para que los legisladores, claro, pues, estén protegidos sobre posibles ataques que pueden hacer sus controlados. En este caso, el Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo y por esto de los controles interpoderes también al Poder Judicial. Fueron pensados de esa forma. De esa forma, no para que sean un privilegio y si yo estoy involucrado en un hecho delictivo, sobre todo de tipificación penal, no pueda ser imputado y no tenga que rendir cuenta. Acá lo más grave de todo es que Trasferri no solamente que va de la acción de la justicia, sino el silencio institucional. Y en esto yo quiero ser claro, yo estoy muy cansado de que seamos muy pocos los que venimos remando hace tiempo. Nosotros lo denunciamos a Trasferri en las asambleas legislativas diciendo el senador Trasferri no puede estar sancionando a nadie mientras él no se presenta a la justicia, etcétera, etcétera. Presentamos el proyecto para limitar los fueros, lo hemos repudiado cada vez que hemos podido y la verdad que hay un silencio institucional tremendo. Por eso ahora presentamos un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados y Diputadas se exprese repudiando lo que sucedió en el día de ayer con Trasferri, que reprochó, intentó tener una agresión física contra uno de los dos fiscales que lo pretenden imputar y que lo están investigando. Bueno, y hablando de fiscales también, quien te cuesta nombrar, Chapa Pietra, que aspiraba justamente a otro puesto, fue dejado en el camino. ¿Qué lectura es esa? No tengan duda que fue así, hizo un examen, te lo dice cualquiera, brillante de los que presenció. Viene justamente el Ministerio Público de la acusación y fue directamente descalificado de la terna, porque esto también hay que decirlo, yo lo vengo diciendo, los jurados que han participado de otros concursos, como por ejemplo el vergonzoso concurso de los juzgados comunitarios, que hicimos una fuerte denuncia y por lo menos logramos que se lo escuche a los que habían concursado, etcétera, etcétera, y nosotros votamos en contra de todos los pliegos.
En este caso pasó lo mismo. Yo creo que hay que empezar a interpelar a los juzgados, buscarle su pedrie, a ver cómo llegaron a la justicia, qué relación tienen con el poder real y en este caso con Gutiérrez y la mesa judicial. Hoy la mesa judicial es Gutiérrez, Traferri, Gabriel Somaglia, el secretario de Justicia de Omar Perotti, que fue corrido en este concurso porque fue un escándalo el sorteo que se hizo para las personas que iban a ser parte del jurado, pero fue corrido en lo formal, en los hechos siguió operando y hoy están operando para que el pliego que envíen, que fue el primero que llegó, sea el doctor Mántara, que también es una vergüenza que alguien que se opuso fervientemente a la creación del modelo acusatorio y del Ministerio Público de la Acusación, hoy pretenda conducir el propio Ministerio Público de la Acusación. Alguien que fue quien anuló el fallo contra Storni por abuso. El que tiene muchísimos fallos polémicos que en vez de proteger a la víctima, termina protegiendo al victimario en casos de violencia de género. Entonces, la verdad que si Perotti manda ese pliego, yo ya les digo que va a haber un número importantísimo de rechazo. Eso sí, no sé si va a alcanzar para rechazar, pero vamos a ser muchos los diputados y diputadas que rechacemos. Son 3 pliegos. Los que... Uno manda, tiene que elegir uno de los 3 de la terna. O sea, a eso me refiero. Hay 3 pliegos de los cuales puede elegir uno. El otro pliego es Branicic y Beltramone. Beltramone, son los otros 2. Sí, que son de Rosario. Hay también todo un pedido de los legisladores de Rosario, creo que también del propio intendente Haskin, de que preferirían que sea alguien de Rosario por la situación particular que se está viviendo. Pero bueno, hoy, así como yo ya sabía, lo puse en un tuit, lo sabían los periodistas, ustedes, antes de que se envíe la terna ya era un secreto a voces cuáles eran los miembros de la terna. Un secreto a voces que lo habían corrido al fiscal Luis Chatapietra. O sea, la verdad que lo que está pasando con la justicia santafesina es un escándalo. Y de una vez por todas también se debe expresar la legislatura. Yo sé que hay un poder que presiona, que condiciona. Ahora, lo que pasó ayer de intento de agresión del senador Traferri, hay que repudiarlo institucionalmente porque es grave. No es únicamente una actitud patotera de un senador que no va con el comportamiento que debe tener un legislador o un funcionario público. Lo peor de todo que ese intento de agresión tiene que ver con la actitud permanente de querer intimidar, querer limitar la tarea que hacen los fiscales en una investigación que lo involucra al propio Traferri. Entonces, esto nosotros vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio, que Traferri tiene que ir a la justicia, tiene que rendir cuenta en la justicia y que la política debe dejar de meter mano en el Ministerio Público de la Acusación. Hay que dejarse de joder. Hay legisladores que estuvieron promocionando hace meses para que uno de los nombres sea de la terna, este muchacho Rosario, Beltramone. Lo sabemos todo, basta. Quizás es un excelente profesional, quizás es un excelente funcionario, pero no puede ser que existan padrinos políticos para cada vez que se hace un concurso. Imagínense, lo hicieron con el concurso de los jueces comunitarios, imagínense con estos cargos que son cargos pesados. Estamos hablando de la persona que va a definir el perfil de lo que debe ser la persecución del delito en la provincia de Santa Fe. Venimos de una etapa con el doctor Jorge Baclini, que yo puedo tener alguna diferencia, pero respetable. Se hizo un buen trabajo del Ministerio con las herramientas que se tienen. Hay que mejorar el Ministerio Público de la Acusación, dotarlo de mayores recursos humanos, de tecnología y poner mucha ficha a lo que es la persecución del delito. Y también, que están ahí invisibilizados, también en la defensa pública, porque obviamente hay que darle importancia también a lo que es la defensa pública. Palos, seguiríamos hablando del tema y seguiríamos hablando de otros temas más, pero el tiempo se nos ha terminado. No va a ser la última oportunidad que tengamos de hablar, pero en algún momento volveremos a hablar del escenario político, de la policía y los bolsones de corrupción que tiene. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.